Hay un taller que quiero hacer, que voy a ver si encuentro espacio antes de fin de año, que se trata del propósito al encarnar, ¿no? Es un trabajo que me lo enseñó mi profesora de terapia de vidas pasadas, el año pasado, cuando lo hice, y es muy interesante. Se va con técnica regresiva al momento previo a la encarnación, y que no está ajeno a lo que es la numerología y justamente el taller que di el otro día, que fue el nudo de concepción, no está ajeno a todo eso, ni está ajeno a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que es el hogar. Cuando hablamos de hogar, no hablamos, miren acá. Cuando hablamos de hogar, hablamos del hogar de nacimiento, no de la casa, no de la vibración de la casa, sino del hogar, del nacimiento, del hogar, la vibración del hogar donde nacemos. Acá Leti, en el Instagram está, sí, dice, en la primera clase, por las clases de numerología, dice, la primera clase donde hablas del suicidio fetal me mató porque nací con el cordón en el cuello. Bueno, ahí está. En la terapia de vidas pasadas vemos todo eso, ¿no? El tema de a veces cuando el ser no quiere nacer, se ve muy bien, en una regresión se trabaja con seres que están perdidos en la vida, ¿no? Que se puede por la numerología, desde el punto de vista de que analizamos un mapa numerológico, por ejemplo, y encontramos que nada de lo que nos marca la tendencia de los números se está haciendo. O sea, que el ser está básicamente perdido, ¿no? Buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, Giselle. Buenas tardes para Fernando y para María José. Estoy con el Instagram también. Entonces, eso es algo, ¿no? Que de repente la persona, el ser elegido, no quería nacer, ¿sí? Por ejemplo, eso puede ser unas cosas. Pero en esto que hablábamos con Jacqueline recién, de que yo dije, ¿no? Que tendría que haber nacido en el Caribe, y ella dice, bueno, yo tengo que haber nacido en Marte, ¿no? Estas cosas que se suenan como jocosas, pero que en sí se ve muy bien en ese trabajo que se hace de ir al momento previo de la encarnación y visualizar la familia, o lo que a través de los registros se puede ver como grupo álmico o árbol, ¿no? Bueno, con bio, y a ver qué es lo que nosotros estamos haciendo acá, qué es lo que vinimos a hacer, si estamos en tendencia haciendo nuestra misión, si estamos encaminados, si estamos adelantados, si estamos atrasados, por qué elegimos este país, por qué elegimos esta familia, por qué elegimos esa pareja, por qué elegimos. Es un trabajo muy interesante y que roza muy bien, ¿no? Y se junta muy bien con todo lo que es el estudio del mapa numerológico y lo que vamos a hablar un poquito hoy también, ¿no? Está muy interesante. Así que voy a ver si encuentro un espacio antes de fin de año como para hacer eso, y se hace grupal. Está muy interesante porque se hace grupal, ¿no? Y acá no sé qué le pasó a mi cámara. Se ve que toqué algo. Bueno, bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con esto que es el hogar. ¿Sí? Que es muy interesante. Voy a esperar un poquitito porque todavía está ingresando. Vieron que, hablando un poquitito en forma general de la numerología, porque veo que hay gente nueva. Bueno, estudiar un mapa numerológico es estudiar todo de la persona, ¿no? Ya para los que son por ahí, que son numerólogos y están trabajando, se dan cuenta que es como una radiografía no solo de la persona de forma interna, sino del entorno también, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que muchas veces las personas dicen soy tal número, y se están refiriendo al total de la fecha de nacimiento, la elección o camino de vida o destino. Son las formas en que se denominan, ¿no? Entonces eso cumple un papel fundamental en la vida de la persona, y es una de las cosas que más se estudian a través de la numerología, ¿no? El total de la fecha de nacimiento
que vendría a ser la elección, oportunidades, desafíos, etcétera, ¿no? Y por ahí están involucrados. Con esa vibración está relacionada a la familia, está relacionada a la pareja, está relacionada a las patologías también, ¿no? Y muchas características nuestras, ¿sí? Y bueno, y hay algunas cositas dentro de la fecha de nacimiento, todo dentro de la fecha de nacimiento, también desde el nombre, pero hoy vamos específicamente a apuntar a la fecha, desde la fecha que juegan un papel importante, como les decía, en eso de decir, bueno, encontramos un camino de vida 1, una persona que toda su fecha reducimos y es un 1. No tiene ninguna característica de todas las características que tiene el 1, ¿no? Liderazgo, empoderamiento, iniciar, la energía masculina, ¿no? Independientemente de acción, independientemente de que sea mujer o hombre, de estar siempre en movimiento, iniciando cosas, gestionando, llevando a otros, liderando, ¿no? Siendo guía, no le vemos nada. Y bueno, ahí entonces podemos ir un poquito más profundo. ¿Y por dónde vamos más profundo? Bueno, por muchos lados. Y vamos a tocar por arriba algunos otros puntos, y ahí después más profundamente en lo que es el hogar, ¿no? Y bueno, como les decía, el nudo de concepción, hablando un poco, ¿no? El nudo de concepción, que debería ser la vibración 9 meses antes del nacimiento, viene a jugar un papel fundamental en ese destino, ese camino de vida, porque allí ese nudo de concepción trae un programa que para cada uno es diferente de acuerdo a la vibración que tengan, y que es como trae condiciones que salen a la persona, en el ser, a través de lo que es ese camino de vida. Todo lo que es el día, el mes, la fecha de concepción, la primera etapa de vida, hogar, que ahora vamos a ver cómo se calcula, y características del año, todos salen a través de lo que es esa suma total, que es la elección o cambio, ¿no? Entonces, vieron todas las cosas que podemos ver, ¿no? En tendencia, están ahí en ese camino de vida, pero que por ahí tienen diferentes afectaciones, ¿no? Que son esos detallecitos. Por ejemplo, cuando agarramos el día, por ejemplo, vemos ahí en el día, vemos la posición de papá, el sol, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa que yo, de acuerdo a la vibración que tenga mi día de nacimiento, es como me voy a relacionar con mi padre. Y siempre en todo esto, en el día, en el mes, en la concepción, en el nido, hogar que vamos a ver hoy, o sea, la primera etapa de vida, está lo real y está la percepción del ser. Y la percepción, todo lo que nosotros percibimos de esa vibración, de esa relación con papá, mamá y de ese hogar, que justamente papá y mamá componen ese hogar, ¿no? Principalmente, todo es como yo lo percibo. Hay una vibración real, pero después está cómo yo lo tomo y cómo yo lo traduzco en mi vida. Porque un mandato, por ejemplo, no servís para nada, yo lo puedo tomar y aceptarlo y que me quede clavado y vivir toda la vida con eso, o yo simplemente con mi fuerza lo puedo rechazar y lo puedo trascender, y ese mandato, ese programa me puede catapultar a hacer cosas muy buenas, ¿verdad? O sea, ahí no sé si me explico con eso, ¿no? Es decir, todo depende de cómo yo lo tome, pero ¿cómo lo tomo yo? Con mis números, con mi mapa numerológico, con la fuerza interna que yo tenga. Y ahí están en juego otras cosas, ¿verdad? Como por ejemplo la energía álmica, que viene de las vocales del nombre, y las casas numerológicas que estudiamos nosotros cuando hacemos las cartas, ¿no? Cuando estudiamos un mapa numerológico, las casas, desde qué vibraciones vivo yo, las presencias numéricas que tengo, entonces esa es mi fuerza, ¿sí? Y obviamente que mi sol también, mi día de nacimiento es muy importante,
porque obviamente que las personas nacidas 1, nacidas 8, esos números masculinos, esos números de fuerza, tienen más fuerza para pasar por encima todos esos mandatos negativos, porque hay mandatos negativos y mandatos positivos en ese hogar que vamos a hablar hoy específicamente, ¿no? Entonces, vieron qué importante es el estudio específicamente de este hogar y los mandatos que hay implícitos allí, y cómo se los tomó la persona, ¿no? Y bueno, hablando un poquitito del día y ahora del mes, ¿no? En el mes tenemos la presencia de la luna y tenemos la presencia de mamá. Entonces allí tenemos que ver cuando, por ejemplo, en este hogar, que es lo que estamos estudiando hoy, ¿no? Que es lo que estamos viendo hoy, el hogar se calcula sumando el día y el mes y reduciéndolo, y dejamos 11 y 22, que son números maestros, tenemos del 1 al 9, 11 y 22, ¿sí? Entonces ustedes suman día más mes del nacimiento de ustedes, que corresponde a la vibración de la primera etapa de vida, ¿no? Para los que han estudiado numerología, para los que preparan cartas natales y todo eso, sabemos que tenemos 4 etapas de 9 años, aunque esta primera y la última no son exactamente de 9 años, pero son ciclos cíclicos en donde suceden cosas, aprendizajes, ¿verdad? Que también tienen relación y salen al mundo esos aprendizajes también a través del camino de vida, que son combinaciones, lo que se denominan pináculos, y son combinaciones entre lo que es la suma del año, mes, etcétera, ¿no? Que no viene al caso ahora porque es un cálculo un poquitito complicado que lo aprendemos en la formación de numerología. Y bueno, todo ese hogar que vendría a ser lo que nos vamos a concentrar hoy, es la primera etapa de vida, esa suma del día más el mes, marca una vibración, ¿sí? Y marca mandatos, y marca condicionamientos, cosas a favor y cosas en contra, cosas buenas y cosas malas, luces y sombras, como todo, ¿no? Y bueno, y ahí va a como yo lo percibo y como yo lo tomo en mi vida, y lo traduzco, lo vuelco a través de qué, bueno, a través de la profesión, a través de la pareja. Y ahí, ¿qué papel juega mamá y qué papel juega papá en esto, no? Bueno, juegan papeles importantes, porque hablamos de que, por ejemplo, los números del 1 al 7 son en este hogar que estamos hablando, no en los números en sí. En el número de hogar, hay que aclarar, en el número de hogar. Los números del 1 al 7 tienen afectaciones específicas más concretas con mamá. ¿Qué significa? Bueno, que los programas venidos de mamá, en ese hogar que me da del 1 al 7, ¿no? Va a ser más importante la presencia, los mandatos, el apoyo, las enseñanzas, la presencia o no presencia de mamá, ¿sí? 8 y 9 son números correspondientes a papá. ¿Qué significa? Que bueno, que yo tengo que mirar más la persona, la persona que tiene hogar 8, hogar 9, por ahí tiene que mirar más hacia el sol, hacia su día de nacimiento y hacia la relación con papá, para ver a ver qué mandatos o qué afectaciones les quedó de ese hogar, ¿sí? Y la persona que tiene del 1 al 7 tiene que mirar más hacia el mes y hacia la relación de esa, ¿no? De esa vibración específicamente con mamá. Bueno, dice Leticia, qué loco, me da 7 y tengo carencia de 7 en mi carta. Sí, un hogar 7 es un hogar con muchos condicionamientos, muy rígido, ¿no? Por ahí, algunos, por ahí voy a por arriba nombrar, pero en sí esto se hace un trabajo mucho más profundo con esto, porque hay características de ese hogar, características que pueden venir de mamá, características que pueden venir de papá, y después hay un arquetipo de niño para cada hogar. Eso es muy interesante, porque estudiar el arquetipo del niño es muy interesante, porque entonces ahí ve cómo lo siente, y se hace, que es lo que voy a hacer en el taller que voy a dictar, justamente de nido hogar, es hacer un trabajo de ir a la niñez
y sentir ese arquetipo y por ahí desprogramarlo, ¿no? Como hicimos el otro día cuando hice el taller de nudo de concepción, que justamente hicimos eso, hicimos un trabajo práctico muy interesante para ir a desprogramar el programa que trae cada nudo de concepción, ¿no? Entonces, es muy interesante. Con respecto a los números maestros, que no preguntaron, con respecto a los números maestros, tienen igual afectación, o sea, ahí hay que mirar las dos partes. Hay que mirar tanto papá como mamá, ¿verdad? Y bueno, son hogares también con muchas exigencias, los hogares maestros, ¿no? Es un hogar 11, por ahí una persona nacida un 5 de junio, ¿no? Con un hogar 11, una persona nacida un 11 de noviembre, con un hogar 22, ¿no? Entonces, son hogares muy exigentes también. Bueno, dentro de ese hogar, ¿qué es lo que podemos estudiar, ¿no? Como para disgregarle un poquitito. Bueno, tenemos, por ejemplo, el hogar de nacimiento, ¿no? La etapa de nacimiento, que es de los 0 a los 5 años, que no vendría a ser una primera etapa, ¿no? Sino que es el nacimiento, que es donde nosotros hay de bebés, ¿no? Obviamente desde que salimos de la panza de mamá, y anterior a eso, también, que afecta nuestro camino de vida, nuestro destino, está dado el programa de adentro de la pancita de mamá, está dado por la fecha de concepción. Por esto estos dos puntos, que es el nudo de concepción, la fecha de concepción, y el hogar de nacimiento, son muy importantes cuando se quiere hacer un trabajo terapéutico profundo con la numerología. ¿Sí? Y especialmente para aconsejar a madres o a padres, ¿no? También, decirles, bueno, ¿no? Depende del hogar que haya, cuál toma más relevancia para el niño, ¿no? En importancia, si el papá o la mamá, para que presten especial atención hacia ellos y pulan un poquitito su vocabulario, su trato, etcétera, ¿no? Con respecto al niño. Pero aparte de eso está toda la parte de la gestación, que bueno, esa parte obviamente después del niño nacido ya pasó, pero igualmente para las personas jóvenes es importante porque van a prestar especial atención en el embarazo, cuando gesten, ¿no? Entonces todo esto es educar un poquito al ser, ¿no? Decir, bueno, caminar un poquito con más conciencia. Como les decía, en las cartas de niños, en las cartas de los adolescentes, la etapa nido es muy importante estudiarla y disgregarla. De los 0 a los 5 años, esta etapa que termina para todos en una edad diferente, pero en promedio, entre los 25 y los 35 años, termina esta etapa de vida, este hogar, ¿no? Dependiendo del camino de vida, es un cálculo que no viene al caso. Pero entre los 25 y los 35 años culmina esta primera etapa de vida o este hogar, dependiendo del dígito de destino. Y de los 0 a los 5 años es como una etapa, se considera la etapa de nacimiento y es como una etapa inconsciente, ¿no? Donde el niño escucha, absorbe, o el bebé, ¿no? Porque antes del año bebé, escucha, absorbe y guarda todo a nivel de subconsciente, pero que después lo traduce y está todo ahí igual. Y que muchas veces en la inconsciencia de los padres, ¿no? Hablan y dicen cosas que, porque es chiquitito, o no va a escuchar, o no se puede expresar, entonces, pero después de los 5 años, donde se produce que el niño se va separando de su alma, se va individualizando como ser, ¿no? Ahí se producen las reacciones, y ahí sí vendría a ser la primera etapa dentro de la primera etapa. Hay 2 etapas. La etapa de nacimiento, de los 5 años, después de los 5 a los 14 años, esa es una etapa que se considera por ahí una etapa negativa, ¿no? Porque ya el niño comienza a reaccionar y comienza a expresar
todo eso que absorbió durante el embarazo, pero a su vez durante la etapa de nacimiento. Y de acuerdo, traduce obviamente de acuerdo al hogar, y de acuerdo a su percepción. Qué tanta capacidad de reacción tiene. Entonces ahí es donde empezamos a ver los niños rebeldes, ¿no? Los niños rebeldes o los niños sumisos, depende. Que no significa que sea un hogar sumiso o un hogar rebelde, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la fuerza de la persona, ¿no? A reaccionar a ese hogar y todos los condicionamientos y los programas de ese hogar, ¿sí? Entonces ahí esa etapa de los 5 a los 14 años se considera que ya empieza la individualización de la persona, porque ¿qué es lo que sucede? A los 5 o 6 años empiezan a, como siempre lo hablamos, ¿no? En numerología, empiezan a escribir el nombre, empiezan a llamarlo por el nombre completo, empieza a plasmarse la estructura psicológica, el alma empieza a entrar y salir del cuerpo, no deja de ser esencia pura, el alma se retira, ¿sí? Y comienza a fluir en la vida. Comienza a fluir con los condicionamientos, ¿no? Bueno, vamos a hacer esto porque hay que hacerlo, los mandatos, la sociedad, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde se corre la esencia o la vibración álmica que trae y empieza a fluir, y empieza a expresar todo lo que absorbió durante el embarazo, y durante esa etapa de nacimiento, ¿no? De los 0 a los 5 años específicamente. Por eso es muy, 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 muy importante trabajarla, conocer esa vibración y ver a ver qué, esto no es exacto, ¿verdad? Esto es a lo que exprese el niño, y en tendencia, ¿no? La vibración que marque la tendencia para ese hogar, y no significa tampoco que se den todas las características, ¿no? Por ejemplo, a Leti ahí que le salió un hogar 7, por ejemplo, puede que sí, tiene muchas características el hogar 7, pero sí un estricto y riguroso, porque es la característica del 7, ¿no? Y con afectación a la madre. Entonces ahí Leti tendría que mirar más a su posición de mes, ahí qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo va esa relación con su madre, y obviamente que se traduce en lo creativo, en la creatividad interna, sí relacionado con la profesión, pero con la creatividad, no con la acción, porque la acción está en el día, ¿sí? Recordemos que tenemos Sol y Luna ahí, específicamente. Bueno, entonces decíamos que de los 5 a los 14 años se produce el querer revertir esa situación, ¿no? El querer reaccionar a eso, o de repente someterse a eso. Entonces ahí es donde vemos niños, adolescentes y preadolescentes muy rebeldes, o que de repente no pueden soportar todo ese condicionamiento, ese hogar, porque ese hogar resulta muy pesado. Hogares muy pesados pueden llegar a ser hogares 2, ¿no? Hogares con mucha dualidad, que en realidad, por lo menos en los estudios que me han tocado a mí, he visto muy pocos hogares 2, pero igualmente son hogares muy duales. Bueno, el hogar 7 también es un hogar un poquitito, se podría decir que jodido, pero hay otros que en apariencia pueden llegar a ser buenas, lindas vibraciones, ¿no? De avance, podemos decir, bueno, un hogar 1, un hogar 8, un hogar 4, que le permitió esa etapa de vida, porque también el hogar es la etapa de oportunidad, es una vibración de oportunidad en la primera etapa de vida, que puede decir, bueno, ¿no? Un hogar 4, un hogar 1 le permitió a la persona recibirse, le permitió a la persona concretar un hogar, comprarse la casa, ser próspero, etcétera, todo más o menos lo que pretende la gente normal, ¿no? Puede llegar a ser una buena oportunidad, pero atrás igualmente de eso puede haber sobreexigencia, puede haber condicionamientos materiales, ¿no? Entonces ahí puede haber rigurosidad, bueno, depende de la vibración, que es lo que encontramos por ahí atrás, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que
Nada es totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? Tienes sus luces y sus sombras, generalmente ese hogar, ¿sí? Y muchas veces cuando hay vibraciones de mucha fuerza en la persona, en su mapa numerológico, porque recordemos que somos un cúmulo de vibraciones, la persona sigue adelante, va, avanza y en apariencia es sana, es próspera, es feliz, pero igualmente siempre algún programa por ahí hay. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta en la salud, se manifiesta en la pareja, se manifiesta en los vínculos, en los relacionamientos, se manifiesta en la profesión. Vamos a ver qué tengo por ahí. Mirá, Cecilia, tenés, justo que dije que no había hecho, que no recuerdo realmente haber hecho un hogar 2. Bueno, si los nacidos el 1 de enero, por ejemplo, ¿no? ¿Que sos del 1 de enero vos? No, puede ser No, 7 yo de sumé, marzo, por ejemplo, también. no, 15 de mayo sumé. Está bien, ¿no? 15 de mayo, no, es un hogar 11, no es un hogar 2, es un hogar 11. Ah, está. Me 15 de equivoqué mayo es entonces. 15 es 6 y mayo es 5, es un hogar 11. No, no. Ah, porque yo pensé que se sumaba. No, viste que yo dije que se reduce excepto 11 y 22. Ajá. Sí, yo puse el ejemplo del 6 de mayo, justamente, que es lo mismo. 15 y 6 es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad 15 y 6 no es lo mismo, ¿no? 15 y 6 no es lo mismo. Acá, por ejemplo, a Cecilia, María José también tiene hogar 7. Bueno, acá Cecilia, ¿qué le podemos decir con respecto a su hogar 11? El hogar 11 puede haber sido un hogar en tendencia, ¿no? El 11 es un doble 1, y ahí hay sombras en el 1 de, por ejemplo, riñas, disputas, peleas, un hogar con mucha acción, con muchas movidas, muy activo, en donde de repente muchos conflictos y muchos movimientos. En tendencia puede haber sido eso. Pero, Ceci, aparte de eso, si vos sos del 15, yo te diría que ahí, de tu hogar, que muchos condicionamientos de tu hogar, vos podés verlos a través de tu padre, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué le digo eso a Cecilia? Porque Cecilia es del 15, es un número kármico el 15, y es tu sol, y es la relación con tu papá. Entonces, trabajalo un poquito eso, ¿no? Que muchas cosas que pueden venir a un femenino con un kármico en su sol, un kármico específicamente el 15 es 6, el 6 es la responsabilidad social y familiar, o sea, es el arquetipo de la familia, el 6, ¿no? Pero venido de un 15, el 15 tiene muchas sombras, ¿no? En el tarot, fíjate que es el diablo, por ejemplo, ¿no? Que no significa que tu padre haya sido el diablo, ¿no? No estamos hablando de eso, hablaremos, ¿no? Pero sí hay una sombra muy grande y tiene tendencia conflictiva. Entonces, si hablamos de eso con tendencia conflictiva y el hogar con tendencia conflictiva, ahí hay, ¿no? Que estudiar, que puede que tú lo recuerdes, o puede que no lo recuerdes, o puede que haya pasado de repente como muy niña, muy chica, muy bebé, o sea, muchas especificaciones. Ahí, pero estudiarlo específicamente. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona tiene un número kármico, ¿no? En la posición del padre o en la posición de la madre o en el camino de vida, de repente, en lo que es el hogar que estamos viendo no se estudia, ¿no? No se considera el número kármico, se consideran nada más 2 maestros. Bueno, es una energía que viene para ser trascendida, Cecilia. Entonces acá la consigna debe ser esa, ¿no? Porque si no nos quedamos en el victimismo de pobrecita yo que tengo un kármico en relación a mi padre, o tengo un kármico en el camino de vida, no. O sea, es una energía que vos sabés manejarla y tenés el poder de trascenderla. Esa es la consigna. Pero igualmente, en el femenino, como es tu caso, puede estar afectando el tema de pareja, ¿no? Y obviamente que ahí hay una afectación directa a pareja, y hay una afectación, ¿por qué? Bueno, porque la primera pareja y el primer proveedor es papá.
Entonces ahí la prosperidad, que en sí el 15 es un número de acción, un número laborioso, ¿no? Es un número fuerte, es un número empoderado, el 15 en sí, ¿no? Entonces, son las dos afectaciones que salen a través de tu camino de vida, siempre a través del camino de vida. Entonces, estudiar eso un poco, ¿no? Bien, gracias. Bueno, Mariana, hogar 9. El hogar 9 es un hogar con pérdidas, ¿no? Que pueden haber sido reales o simbólicas, ¿no? Pero un hogar de pérdidas, que puede haber sido emocionales o que afecten más de lo debido, algunas pérdidas normales, ¿no? Como pueden ser abuelos, pueden ser amigos también, o también relacionado con los cambios, a veces no solo hablando de familiares, ¿no? Pero pueden ser pérdidas en cuanto a lo económico, pueden ser pérdidas por cambios de lugares, que yo sentí que perdí mis amigos, porque me cambiaron de escuela más de una vez, o porque yo siento más de lo normal las pérdidas. ¿Eso te cerró un poquito más? Porque veo que también. Sí, Muy de bien. niña me cambiaron muchas veces de escuela, entonces capaz que eso. Mis abuelos también fallecieron muy jóvenes, mi madre los perdió cuando tenía 14 años. No, capaz que todo eso. Bien, entonces tenés que ver ese programa, a ver cómo lo traducís hoy como vos como adulta, cómo puede haber afectado hoy como adulta ese programa de pérdidas, ¿no? Mi hijo es hogar 9 y tal cual, pérdidas reales, abuelos y más cosas en cuanto al fútbol por la lesión de bien, ¿viste? Entonces, bueno, hay que aprender a manejar, a ese ser hay que aprender a manejar, enseñarle a manejar las pérdidas, ¿no? O sea, ver las pérdidas como cambios para un nuevo inicio, o por ejemplo en el caso que sean muertes, ¿no? De familiares, explicarle el real significado de la muerte, hablarle de la muerte, ¿no? Bueno, y aprender a manejar eso, porque cuántas cosas podemos hacer en nuestra vida con un programa de pérdidas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ir hacia vínculos o quedarnos en vínculos que no queremos. ¿Por qué? Por no sentir por no querer sentir ese sentimiento de soledad, de pérdida, o quedarnos en un lugar o aferrarnos a una casa, en el caso de que sea como el tuyo, como el de Mariana, lugar, ¿no? Aferrarnos a algún lugar, a algún hogar, aunque ya no nos convenga estar ahí, ¿no? O quedarnos, por ejemplo, en trabajos porque hay una pseudo estabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque está justamente ese hogar 9, ¿no? Que me llevó a... ¿Vos también ya que tenés hogar 9? Ah, viste, bueno, ahí cuando hablé del trabajo te sentiste identificada. Y Leti dice, rodeado de pérdidas de su vida, 21 años. Ese 9 soy yo. Sí, claro, Eso ahí es está. Entonces fíjense en qué importante que es estudiar este hogar y qué importante que es también, y cuando hablamos del nudo de concepción también es una historia aparte, ¿no? Lo que podemos llegar a sentir en el embarazo de mamá, todo lo del entorno, no solo de la mamá, ¿no? Y en base a eso después tener condicionamientos y tener programas. Bueno, lo que pasa que, claro, acá Leti me está diciendo por el Instagram que también soy tiene, un 3. sí, también un 13, ¿no? Un kármico 13, que es el kármico de pérdidas. Bueno, ahí es donde se comió la torta completa y la frutilla incluida. porque claro, por eso les digo que sí se puede y se debe estudiar específicamente y profundamente este hogar, por ejemplo, pero también se traduce de forma diferente con el resto de los números que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es fundamental. Y bueno, y esto genera un arquetipo de niño,
que ese arquetipo de niño es lo que el niño, en lo que el niño se transforma de acuerdo a ese hogar para sobrevivir y para seguir adelante. Y bueno, para la numerología lamento decirle que a partir de los 14 años ya se es un adulto. Así que si por ahí tienen un adolescente de 14 años, ya le pueden decir, bueno, ya sos adulto, actúa como tal, ¿no? Y ahí es donde, dentro de esa primera etapa de vida, dentro de ese hogar, es donde se puede empezar a revertir todos esos programas. O sea, ya hay un adulto como para empezar a darse cuenta y a revertir todos esos programas y hacerse cargo de su vida, ¿sí? O los duerme y los posterga para más adelante, o se hace cargo, ¿no? Y es donde vemos personas que van hacia adelante, que etcétera. Bueno, siempre, obviamente, traduciendo con sus números, ¿no? Con los números de su mapa. Que dice, yo tengo 17, 17 es 8. Te da Solange 17, te da la suma de tu mes y tu día, te da 17. ¿Eso me querés decir? No, yo digo que yo tengo 17 años. Ah, que vos tenés 17. Ah, bueno, 17 años. Bueno, ¿y qué mes y qué día tenés tú? A ver. ¿En qué me nací? Sí, El 3 de marzo. el 3 de marzo, 3-3, hogar 6. 3 más 3, hogar 6. Bueno, el hogar 6 se podría catalogar, sobre todo para el que lo ve de afuera, como el hogar ideal, ¿no? Porque podría ser un poquitito la perfección en la familia para el que lo mira de afuera, pero pueden ser niños sumamente apegados, niños que les cuesta salir de la cama de mamá, niños dependientes emocionalmente, porque hay un hogar perfecto, ¿no? Entonces ahí hay, específicamente con mamá, ¿no? Porque es un número que tiene una afectación específica con mamá. Entonces ahí, en ese 3 que vos tenés, Solange, en relación con tu mamá, tenés que hacer como actos de liberación con mamá, no de desprenderte específicamente, porque ahí hay una afectación específica con ella, ¿sí? Y bueno, y ahora que lo sabés, tenés que caminar hacia tu independencia, es lo que te conviene, ser independiente, colgarte la banderita de la independencia, y decir, bueno, yo no soy mi hogar, yo ya estoy individualizada y puedo salir al mundo, puedo ser, ¿no? Específicamente. Así que bueno. Bueno, muy bien. Elena, Sí. soy un 3. 3. Moni, ¿sos 3? Hogar 3. Bueno, el hogar 3 tiene temas emocionales. El hogar 3 tiene temas emocionales, Moni, que puede ser que mamá, ¿no? O sea, acordate que del 1 al 7, como hablamos, mamá. ¿Y qué mes? ¿De qué mes sos? Octubre. Octubre. Bien. Octubre. 1. Bien, entonces ahí tenés una relación 1 con tu madre, y bueno, pensá en que puede ser que sea o puede ser que no, pero pensá, por ejemplo, si en algún momento de tu niñez, de repente, que recuerdes, ¿no? Que podés hacer una interiorización y todo eso, que recuerdes si pueden haberte en algún momento abandonado emocionalmente, el que no tuviste apoyo emocional, ¿no? Para hacer, que no tuviste esa reciprocidad de, ¿viste el 3? El 3 es el que pesa, el 3 es el que crea, el 3 es inspirado, el 3 es el niño. Entonces ahí hay un niño... Sí, es que es tal cual, así lo que decís. Es un niño que por ahí, ¡pup!, le cortaron las alas. ¿Entendés? Ese es el hogar, en tendencia al hogar 3. Pero le cortaron las alas, pero desde el punto de vista emocional, como que no hay un sostén emocional, ¿no? De repente cuando ese niño lloró, no le dieron importancia y ese llanto era profundo, de repente, no sé, hechos así, ¿viste? Pero hay como de tipo emocional, no hay un sostén de tipo emocional. ¿Y cómo se sana eso? Y bueno, y eso tenés que ir específicamente, eso se sana con alguna terapia regresiva, de ir a la niñez, específicamente ir a sentir esa emoción y a liberarla, ¿no? Porque, bueno,
que de repente mamá o papá no se dieron cuenta. Sí, tal cual. Yo de repente con mis cosas no sanadas, o con temas de otras vidas, o con, también está el nudo en la fecha de concepción, ¿no? Que hay que ver qué es lo que vos ya traías del embarazo. Porque no nacemos limpitos, ¿no? No, No nacemos limpitos, ya con el tema del embarazo ya venimos como cargando algo. Entonces, a ver, esa actitud que de repente, si lo ve alguien de afuera, dice, pero no es tan importante, y para vos fue un mundo. Entonces, ir a rever eso, esos momentos, ¿no? Y desactivar eso. Y a ver y también estudiar el arquetipo niño en el que vos te convertiste. Porque ese arquetipo niño te acompaña al adulto, claro. ¿no? Entonces ahí, bueno, ver y estudiar todo eso, un poquito. Bueno, muy bien. Bueno, espero que les haya gustado esto. Este mes estoy dando el taller de hogar, y el nudo que genera este hogar, ¿verdad? El nudo emocional, y estoy comenzando también la formación de numerología para el que quiera sumarse a la numerología y hacer cartas numerológicas, mapitas, etcétera, numerología primitiva. Les mando un beso, espero haberles colaborado. Ale, ¿tú qué fecha? ¿Querías ver un poquitito tu hogar o no podés hablar? Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué fecha? tal? 5 de abril, 5/4. 5/4, hogar 9. ¿Escuchaste lo que hablábamos del hogar Sí, 9? totalmente. Sí, ¿Sí? yo te fui. Totalmente. Sí, ¿Lo sentiste? Bien. sí, Bueno, hay que sí. trabajar eso, ¿no? Porque las pérdidas específicamente es algo que es muy marcante. Es muy marcante. Muchas Porque gracias, Elena. cuántas cosas no puede llegar a hacer o no hacer, a llevar a hacer o no hacer en la vida por ese sentimiento de pérdida, ¿no? Entonces, Totalmente. bueno, muy bien. Bueno, les mando un beso. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Excelente, Elena, muchísimas gracias. Gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones para ustedes.